Ok, después de aprender a analizar el tiempo de ejecución de un algoritmo y el orden de duración, nuestro siguiente tema es ver modelos, diferentes modelos matemáticos que me permiten modelar diferentes situaciones del mundo real. Modelos matemáticos como la lista, la pila, la cola, el árbol, el conjunto, etcétera. Estos modelos matemáticos, modelos abstractos, modelos lógicos, me permiten modelar situaciones del mundo real para formalizar esas situaciones del mundo real, para describir formalmente esas situaciones del mundo real y resolverlas de una manera, digamos, más simple, de una manera en la que nosotros podamos aprovechar toda la teoría, todo el conocimiento que el ser humano tiene alrededor de esos modelos. Entonces, si por ejemplo nosotros modelamos un problema del mundo real usando un grafo, entonces nosotros traemos todo el conocimiento que la humanidad tiene acerca de grafos para aprovecharnos de ese conocimiento y poder resolver nuestro problema que hemos modelado usando un grafo de una manera más sencilla. Igualmente, si nosotros modelamos nuestro problema usando una lista, pues entonces nosotros podemos aprovechar, yo que sé, los algoritmos de ordenamiento y algoritmos de búsqueda que la humanidad ya ha estudiado y que nosotros podemos usar para resolver nuestro problema del mundo real. Cuando nosotros tenemos un problema del mundo real, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es entenderlo bien, ver cuáles son las características de los elementos que están involucrados en esa situación del mundo real y modelarlo usando algún modelo que se adecue a esa situación del mundo real. Si por ejemplo en la situación del mundo real los elementos tienen entre sí relaciones jerárquicas, entonces muy probablemente vamos a modelar esa situación del mundo real usando un árbol, usando el modelo matemático árbol. Lo modelamos usando un árbol, nos aprovechamos de todo el conocimiento humano que hay alrededor de los árboles, un conocimiento humano que muy probablemente esté sobre todo en el área de la matemática, lo aprovechamos en computación para resolver nuestro problema y usar algoritmos que ya existen para árboles, etcétera, etcétera. Si los elementos que están involucrados en la situación del mundo real tienen entre sí relación de precedencia, por ejemplo, pues entonces muy probablemente vamos a usar el modelo lista para modelar esa situación del mundo real. Vamos a empezar nosotros nuestro estudio de los diferentes modelos matemáticos, los modelos matemáticos más clásicos, más típicos, los modelos matemáticos que todos deberíamos de conocer. Vamos a empezar nuestro estudio con el modelo lista. El modelo lista es una sucesión de elementos que tienen entre sí relación de precedencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de relación de precedencia, estamos diciendo que hay un elemento que está de primero, hay un elemento que está de último, dado un elemento, hay un elemento que está antes de él y hay un elemento que está después de él, ¿sí? Nosotros nos podemos mover secuencialmente por los elementos de una lista porque existe esta relación de precedencia. Probablemente la palabra aquí precedencia es la clave para entender en qué consiste un modelo lista y para entender en qué situaciones del mundo real nosotros deberíamos de usar una lista para modelar esa situación. Ok, ¿qué más podemos decir de una lista? Existe la noción de posición, ¿sí? Y la posición es una noción abstracta, es decir, la posición es una posición, ¿ok? La posición es de tipo posición. Típicamente las listas se manejan por posición y nosotros vamos a ver aquí las listas que se manejan por posición. Sin embargo, nosotros también podríamos tener una herramienta computacional, lista indexada, que es una lista que se maneja por índices. La lista indexada tiene la ventaja de que es muy natural para el ser humano. Nosotros hablamos de índices, hablamos de ordinales, hablamos de el primer elemento, el segundo elemento, el cuarto elemento, queremos agregar a un elemento de décimo en la lista, etc. O podríamos también tener una lista que se maneja por elementos. Yo quiero saber quién está después de Juan, yo quiero saber quién está antes de Pedro, esa sería una lista que se maneja por elementos, pero la herramienta computacional, digamos, más general, más útil y en términos, digamos, computacionalmente más eficiente, es una lista posicionada, es una lista que se maneja por posiciones. Entonces nosotros acá vamos a pensar, digamos, nos vamos a centrar en la lista posicionada. Puede haber ejercicios, puede haber tareas en el curso que pidan que ustedes trabajen con listas indexadas o que trabajen con listas que se manejan por elementos, por ejemplo.
Ok, pero bueno, importante acá, la lista tiene noción de posición. Y de nuevo la lista se maneja por posición, mientras no digamos lo contrario. Ok, una lista la podríamos representar de esta manera, ¿sí? Elementos E1, luego E2, E3 y así hasta N, ¿ok? Es importante que nosotros entendamos que en una lista hay tantas posiciones como elementos y tantos elementos como posiciones. No puede haber elementos que no ocupen una posición, ni puede haber posiciones vacías. Si en la lista hay 20 elementos, hay 20 posiciones, la lista es de tamaño 20, ¿ok? No puede haber más elementos que posiciones, ni más posiciones que elementos, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo otro es que cuando nosotros tenemos un modelo matemático, nosotros tenemos que definir operadores básicos para ese modelo matemático. ¿Para qué? Para poder manipular ese modelo matemático, para poder trabajar con ese modelo matemático y poder resolver los problemas del mundo real. Los operadores básicos son operadores muy puntuales, operadores básicos, elementales, primitivos. Son cositas muy chiquitas que nosotros podemos hacer con nuestro modelo matemático. ¿Ok? Entonces nosotros cuando hablamos de operadores básicos no estamos hablando de los grandes algoritmos que resuelven los grandes problemas del mundo real. Estamos hablando de cositas muy puntuales, muy chiquititas, muy simplecitas que se hacen con la lista. ¿Ok? Y luego nos vamos a montar sobre esos operadores básicos para escribir nuestros algoritmos. ¿Ok? Cuando nosotros definamos un operador básico, lógicamente nosotros tenemos que respetar la naturaleza del modelo. Nosotros tenemos que entender cómo es el modelo, nosotros tenemos que entender con cuál modelo estamos trabajando para definir sus operadores básicos. Los operadores básicos entonces son totalmente consistentes, digamos, con la naturaleza del modelo matemático. ¿Ok? Entonces vamos a definir esos operadores básicos y en la definición, para ser formales, nosotros vamos a incluir el nombre del operador básico, que tiene que ser un nombre significativo, ¿sí? Entonces yo qué sé, si por ejemplo nosotros estamos hablando del operador insertar en una lista, entonces le ponemos insertar. Ese es un nombre significativo. En inglés, en español, no importa, pero tiene que ser un nombre significativo. Luego vienen los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que requerimos para ese operador básico? Digamos, insertar el elemento E en la posición P en la lista L. Y para ser formales, nosotros deberíamos de tener nombres significativos para los parámetros, pero además deberíamos de decir cuál es el tipo de cada parámetro. Entonces, de una manera totalmente formal, nosotros vamos a decir E de tipo elemento, P de tipo posición y L de tipo lista. ¿Ok? Y después de eso, siguiendo con la definición de nuestro operador básico, nosotros tenemos que incluir 3 cláusulas. ¿Ok? Eso es para ser formales en la definición de los operadores básicos. Primero, la cláusula efecto, que me dice qué hace el operador básico, no cómo lo hace, sino qué hace. Lo tengo que escribir de una manera clara, de una manera concisa y de una manera completa. Tengo que decir exactamente qué hace ese operador básico. Tengo que ser muy clara en la redacción que yo uso en la cláusula efecto para que no haya ambigüedades, ¿ok? Para que no quede algún caso por ahí que no haya sido considerado, etcétera. El efecto tiene que escribirse de nuevo de una manera clara, de una manera concisa, de una manera completa, ¿ok? Luego tenemos la cláusula requiere, que es la cláusula en donde yo pongo las condiciones que se deben dar para que el operador básico trabaje adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en un operador básico como este, se requiere que la lista esté inicializada, porque yo no puedo insertar un elemento en una lista que no haya sido inicializada, y que la posición P sea una posición válida en la lista. Yo no puedo insertar un elemento en una posición que no existe en la lista. De tal manera entonces que requiere lista inicializada y P válida en L. ¿Ok? Y finalmente tenemos la cláusula modifica, que es una en donde nosotros ponemos el listado de cosas que el operador básico modifica. Puede ser que el operador, que la cláusula modifica quede vacía. Puede ser que el operador básico no modifique nada. ¿Ok? Entonces, lo dejamos vacío. Pero en general, cualquier operador básico, cualquier método, cualquier función, cualquier algoritmo,
Cuando nosotros lo definamos formalmente, tiene que incluir el nombre significativo, los parámetros con nombres significativos y los tipos de los parámetros y las cláusulas, efectos, requiere y modifica. En estos videos, en clases en general, nosotros no incluimos las cláusulas, efectos, requiere y modifica para cada operador básico que vamos escribiendo en la pizarra, porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Pero los estudiantes tienen que saber que cuando estén haciendo su tarea programada o alguna tarea corta en un examen, por ejemplo, tienen que incluir las cláusulas efectos, requiere y modifica, que nos lleva a una definición formal de el operador básico, el algoritmo, el método, etcétera, que se esté definiendo.